Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo el resumen de la segunda temporada de Atypical, serie que mañana llegará su cuarta temporada. Este video es una colaboración con el canal de Romina Pegoraro, el cual tienen el resumen de la temporada 1 y 3. Se los dejo por acá arriba. Sin más por agregar, empecemos. Esta historia sigue en cómo a la familia repercuten los problemas que tuvieron al final de la primera temporada. Sam intenta buscar un nuevo psicólogo, pero no lo consigue, mientras Casey se prepara para ir a su nueva escuela. Pero también está enojada con Elsa por todo lo que le hizo a Doug, teniendo que irse de la casa. Sam se entera de todo lo que hizo Elsa. Peleando con Casey, enojado, le tira un jugo encima de su uniforme justo un día antes de su inicio de clases. Sam va a hablar con Sajid, quien le dice que si quiere hablar con su terapeuta, que vaya y hable. Sam hace las paces con su ex terapeuta y el papá de Sam vuelve a casa, pero Elsa debe irse. Elsa se va a vivir a la casa de una amiga, pero constantemente trata de volver a su casa, aunque lamentablemente nadie le da importancia. Casey comienza a ir a Dalton, conoce a Izzy, que es la capitana del equipo de atletismo. No la trata del todo bien, y durante esa semana Casey no la pasa muy bien en su nueva escuela. Evan le dice que no se rinda y siga. Días después, Casey conoce a Nate, un chico bastante amable con ella, que resulta ser el novio de Izzy. Sam y Paige tienen una relación abierta, porque Paige quiere enfocarse en entrar a la universidad, pero lamentablemente esta relación abierta no va bien y deciden separarse por completo. Mientras tanto también se sigue viendo la tensión que tienen los padres de Sam, Doug siendo muy distante. Sam, debido a que estaba acostumbrado a estar con Casey en la escuela, no puede solo y tiene un ataque de pánico que hace que la directora hable con sus padres y les dé la idea de que quizás Sam tenga que prepararse para ir a la universidad. Doug insiste en que es una muy buena idea y lo invitan a una charla con chicos que también estaban en la misma posición que Sam. Así, nuestro protagonista decide ir a la universidad. Doug conoce a Megan, madre de uno de los chicos que participaron en esta charla. Tienen buena relación y se pasan sus números de teléfono. Mientras tanto, Casey se mide en una carrera con Izzy y esta cae argumentando que Casey la empujó. Van a detención, donde Casey se da cuenta de que Izzy en realidad no es tan mala como parece. También que no es alguien de mucho poder adquisitivo, como sus demás compañeras, y tiene que cuidar a sus 3 hermanos menores, porque solo vive con su mamá. Se roban un vodka del casillero de una compañera y se emborrachan. Casey termina en casa de Evan y se queda dormida, pero Elsa va a buscarla y le promete a Casey que no le iba a contar nada a su padre Doug. Sam tiene que hacer su ensayo para la universidad, en el cual debe aprender a no ser tan sincero, y para esto le pide ayuda a Sajid, quien le enseña a mentir. Sajid es descubierto por su jefe fumando marihuana y está a punto de ser despedido, pero Sam miente diciendo que era de él. Así Sam aprende a mentir y realiza un buen ensayo. Doug trata de sobrellevar todo el trabajo en casa, pero se lo ve demasiado cansado, que incluso en momentos empieza a tambalear, cayéndosele leche en el piso. Elsa trata de hablar con Doug sobre todo lo que pasó con el chico que estuvo. Doug le pregunta si todavía piensa en él, a lo que ella responde que sí. Doug sale de la casa indignado y termina desmayándose enfrente de Casey y Evan. ¡Papá, por Dios, estás bien! ¡Papá! El desmayo fue fruto de un ataque de pánico debido a todo el estrés, trabajo y quehaceres de la casa que Doug estaba pasando. Así, decide, con ayuda de Megan, que lo mejor es que Elsa vuelva a casa. Y así, Elsa regresa a su hogar. Casey se junta con sus amigos de la nueva escuela en una pizzería cerca de su casa. Evan también va, pero este, al conocerlos, se siente excluido
e incómodo. Discute con Casey sobre que estos chicos la estaban cambiando y terminan peleando. Sam decide manejar su propio dinero, pero Arlo, un chico de la escuela, le miente para que le dé $700 para una fiesta, argumentándole que iba a ser como una especie de fiesta sobre pingüinos. Sam le cuenta sobre la fiesta a su madre, pero Elsa habla con la mamá de Arlo, la cual no sabía sobre la fiesta, y parece que lo regaña a Arlo porque termina empujando a Sam y rompiéndole su teléfono. Este se va a un cuarto solo, pero justo llega una chica que le presta su teléfono para que pueda ver a los pingüinos y esté mucho más tranquilo. La familia de Sam se termina enterando que este perdió $700 por Arlo. Dog y Elsa van a la casa de los papás de Arlo, que hace mucho tiempo eran amigos de ellos. Tratan de arreglar las cosas, pero el padre de Arlo tira un comentario diciendo que se alejaron de ellos porque Sam era un loco que gritaba, lo que hizo que Dog se enoje y se terminen yendo de la casa de los padres de Arlo. Sam debe aprender a dormir en un lugar que no sea su cuarto, ya que tiene que acompañar a Paige en una pijamada de fin de año escolar. Por eso va donde Sajid a dormir para practicar, pero todo sale muy mal. Se pone incómodo, se va a la calle y es junto a Sajid detenido por un policía, pero al tiempo son liberados. Sajid, mientras estaban en la estación de policía, le cuenta su sueño a Sam, que es ser enfermero, y teniendo una charla reflexiva con Sam, decide inscribirse. Julia, quien siempre recibía mensajes de voz sobre cómo estaba Sam todas las semanas, al enterarse de que este estuvo en la comisaría, contacta a Dog, quien reflexiona y se pone a pensar que quizá podría hacer un curso, junto con Elsa, sobre cómo deben actuar las autoridades ante personas con autismo. Casey se junta con Izzy porque ésta tenía problemas en su casa. Invitan también a Nate, que cuando Izzy se encontraba dormida, intenta besar a Casey, quien lo rechaza y le dice que estaba loco, echándolo de su casa. Luego, en la escuela, Casey le cuenta todo lo que pasó con Nate a Izzy, pero esta no le cree y quiere creer a su novio y empieza junto a sus amigas a maltratar a Casey. Sam debe buscar una universidad para presentársela a la directora, pero falta a la reunión y se esconde en un cuarto donde estaba Bailey, quien ve los dibujos de Sam y pide que le haga uno de estos en la muñeca. Paige los descubre y van a detención, pero a la vez la directora ve que Sam es muy bueno dibujando, y así Sam decide estudiar arte. Sam ve todo este nuevo cambio a una universidad como algo muy fuerte y difícil, así que junto a la directora decide mejor estudiar en una universidad que queda en la ciudad, así no debe vivir en el campus. Dog y Elsa mejoran su relación, y para sorpresa de todos, Dog es coqueteado por Megan, pero aún así decide hacer terapia de pareja con Elsa. Elsa le hace una fiesta sorpresa de cumpleaños a Casey, pero a la fiesta, sin previo aviso, llega Izzy, que se reconcilia con Casey, estando a punto de darse un beso, pero son interrumpidas por Elsa. Sam trata de cumplir un ritual que hace siempre en los cumpleaños de Casey, para que no muera su tortuga. Logra hacerlo. Dog no puede sacarse de la cabeza la imagen del barman con el que estuvo Elsa, yendo afuera del bar a enfrentarlo, dándole un fuerte golpe y retirándose del lugar. Oye, ¿qué te pasa? Déjalo, está bien. Sam se está por graduar. Le da a un grupo de personas que le firmen el anuario, pero estos le ponen cosas horribles. Sam, desesperado, le agarra un ataque y escapa. Paige ve todo y le grita a todas las personas presentes, quedándose sin voz. Sam se escapa a una reserva de pingüinos, donde queda observándolos, hasta que llegan sus papás con Casey, apoyándolo y dándole mucho cariño. Es la graduación. Llegan al lugar y Elsa se entera que Dog estuvo en el bar donde trabajaba el hombre con el que estuvo, a lo que Elsa le dice que deben hablar bien del tema para poder cerrarlo y empezar la terapia de pareja. Quedan en hablar más a la noche. En la graduación,
Paige tenía que dar el discurso, pero como no tenía voz, Sam lo da por ella, llevándose todos los aplausos. Sam va a la pijamada en la escuela con Paige y este le dice que aunque haya besado a otra chica y no sepa qué relación tienen él con Paige, él se encuentra muy enamorado de ella. Doug visita a Megan para contarle todo lo que le está pasando, dejando plantada a Elsa. Y para finalizar la temporada, Casey estaba recibiendo constantemente mensajes de Izzy, queriendo verla, pero ella estaba con Evan y decide no contestarle. Pero de tanto insistir se logran ver y al final podemos ver cómo se dan la mano lentamente, insinuando quizás algo más que amistad, finalizando así la temporada. Espero que les haya gustado muchísimo este resumen. Como les dije al principio del video, el resumen de la temporada 3 lo tienen en el canal de Romina Pegoraro. Les estoy dejando el link acá abajo en un comentario fijado. Muchas gracias por ver este video. Soy Diego, nos vemos en la próxima. ¡Chao!